Buen día, no se asusten, estamos aquí, estamos comenzando un nuevo tiempo en la transmisión, perfecto, creo que se están sumando de a poquito, algunos ya estaban buscando, dice, ¿dónde están? ¿Dónde está Vivir es Cristo? Bueno, tranquilos, aquí estamos, buenos días. Hoy un viernes hermoso, viernes 7 de agosto, increíble, ya estamos en el mes de agosto, impresionante cómo pasa el tiempo. Gloria a Dios, ¿se escucha bien? Por favor me confirman si está saliendo bien el audio. Mientras tanto vamos compartiendo, ahí está Estela, me está saludando. Estela, Dios te bendiga. Carolina, muy buenos días a todos. Los que día a día nos siguen están firmes, la verdad. Felicito a todos los que cada mañana nos acompañan. Muy bien, familia Rovera, ahí está Marina saludando, buen día. Bueno, los Báez, Villagra, Graciela, Alicia Garmendia, buen día Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Acuérdense, vamos compartiendo el enlace con otros para que puedan disfrutar de esta mañana. Mientras seguramente ya tenés lista la Biblia. Ofelia, muy buenos días Ofelia, ¿qué tal? Carolina. Hola Claudia, ¿cómo estás Claudia Jaime? Pero qué bien, nos vamos conectando hoy viernes, fin de semana y tremendo cómo se pasan los días, impresionante. La verdad que estamos felices de compartir Vivir es Cristo cada día con la familia de la fe, con los amigos que de distintos lugares se suman. Ayer Hernán comentaba de la reunión de oración, la verdad que fue hermoso, estamos entusiasmados de que Dios está prendiendo el fuego, nuestra pasión, nuestro corazón, y es muy importante orar, clamar a Dios. Muy buen día Horacio, buen día Hernán, bueno, ya somos un montón, bien, espectacular. Vamos a ir compartiendo hoy y vamos a seguir estudiando, profundizando el libro de los Efesios, que es un libro apasionante. Yo digo, de todos los libros, es uno de los que más habla de guerra espiritual. Es como un mini manual de guerra espiritual. Y Pablo destaca esta confrontación espiritual en la cual todos, absolutamente todos, estamos sumergidos, hay una guerra espiritual, así que ahí tenemos que ver de alguna manera cómo la Biblia nos confirma de que esto es así. Muy bien, gloria a Dios, buenos días, muy buenos días a todos. Ahí está Eva también, muy buenos días Eva. ¿Cómo estás, Eva? Dios te bendiga. Estamos teniendo un tiempo muy especial, como decimos, tiempos de poder profundizar la palabra. Esta palabra de Dios para el día de hoy que necesitamos para crecer, para afirmar. Decimos que estos devocionales son justamente afirmar nuestras estacas. Así que cuando afirmamos nuestras estacas, tenemos que ver de que Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Poder afirmar valores, poder afirmar principios espirituales de verdad, es que lo necesitamos. Así que vamos a compartir juntos, vamos a ir mirando en la palabra lo que el Señor tiene para el día de hoy. Y sería muy bueno de que antes que nada oremos.
comenzar el día orando, comenzar el día enfocándonos en lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Vamos a clamar al Señor, vamos a pedir para que en este día el Señor nos dé sabiduría, claridad, y junto con esta oración, poné todos tus motivos de oración. Estamos orando cada día por nuestro país, por todas las cosas que están pasando alrededor nuestro y son de preocupación. Oramos por quizás todas las esferas del gobierno, pedir a Dios que traiga temor de Dios, que traiga sabiduría, que podamos tener un país en bendición. Así que, ¿qué tal si me acompañas? Vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle al Rey de Reyes para que Él se manifieste, para que Él nos dé su paz, para que Él pueda en esta mañana hablarnos que claramente, tener un país en bendición. Bueno, estaba revisando los mensajes también, todos los mensajes también que quieran compartir, motivos de oración, lo vamos a tomar luego para poder orar. Este próximo domingo estamos preparando un culto específico para la iglesia, una palabra para la iglesia en el día de hoy. Así que oramos. Padre, te damos gracias, te honramos, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres. Señor, gracias por cada casa, cada hogar, que en esta mañana te estamos buscando con un corazón sincero, con ansias, con pasión de conocer más de tu palabra. Padre, gracias porque cada vez que vamos a la palabra eres tu misma presencia, es tu Espíritu el que nos habla, el que nos revela todas las cosas. Gracias porque estamos en tus manos, Señor. Guíanos en todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a estar compartiendo esta palabra y claro que sí, vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 2. Hoy estamos revisando el libro de Efesios capítulo 2 y cuando vamos hacia la palabra vamos a encontrar muchos principios de fe, principios de esperanza, pero también aquello que hace a nuestra doctrina, a nuestra creencia, a los fundamentos que tenemos como cristianos. Y al leer la Biblia, yo lo pongo aquí también para que lo puedas tener, al leer Efesios capítulo 2, Pablo está transmitiendo esto de que son fundamentos claros de nuestra fe. Está hablando acerca de nuestra salvación. Con el grupo que estamos estudiando Primeros Pasos, justamente estamos revisando algunos de estos pasajes porque son claves, son fundamentos firmes, sólidos de nuestra fe en Cristo. Y acá tengo dos versiones, Reina Valera 60 y la NBI. Y dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. NBI dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. NBI dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y vamos avanzando, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjense, observen que Pablo dice todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En NBI vemos que dice: en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, dice, aún estando muertos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, nos dio vida con Cristo, aún aunque estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Esto es clave, luego lo vamos a ver más detenidamente. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice en NBI, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y aquí creo que es el versículo que todos tenemos subrayado, resaltado, que tenemos que grabar en nuestro corazón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice la NBI, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo, el regalo de Dios. Qué hermoso pasaje y clave para la doctrina de la fe cristiana, es clave para los cimientos de nuestra fe. Dice, no por obras. El versículo 9 es casi esa continuación, aclarando que, miren, que no es por obras para que nadie se gloríe. Casi lo mismo dice NBI, dice, no por obras para que nadie se jacte. Y el último versículo que vemos en esta mañana, hasta aquí llegamos, es el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Casi lo mismo dice NBI, dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Gloria a Dios por esta palabra, preciosa palabra, tremendo lo que el Señor nos está hablando. Claramente aquí Dios nos habla en boca de Pablo hablando a su iglesia y hablando a la iglesia en todos los tiempos, nos habla que hay una realidad espiritual. Todos, absolutamente todos, estamos en medio de un gran conflicto espiritual, una guerra espiritual, donde hay dos caminos, solamente hay dos, no hay otra alternativa. Claramente este pasaje destaca que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, nacemos con libertad, con conciencia, con poder de elección. Es interesante ver Deuteronomio 3:19, un pasaje que es impactante. No sé si te acordás, yo lo tengo acá, después lo podés buscar, pero en Deuteronomio 3:19 Dios le dice al hombre, dice, el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir, que elijan entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición.
Yo les aconsejo, dice Dios, a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Tremendo pasaje de Deuteronomio 3:19, donde nos habla de esta gran verdad espiritual. Todos nacemos de alguna manera, en algún punto de nuestra vida, cuando tomamos conciencia, el niño es merecedor del reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando ya hay conciencia, cuando tomamos decisiones, cuando elegimos nuestra manera de vivir, hay solo dos alternativas. Y esto es lo que plasma Pablo en Efesios 2. Que el hombre puede elegir por qué camino transitar. Uno de los caminos es, como dice aquí, ¿no? Un camino, y claramente lo destaca, camino sin Dios. Un camino en el cual todos, dice, todos anduvimos por este camino. Lo primero que destaca Efesios 2 es que ese camino se contrapone al camino que Dios quiere, al camino que Dios propone. Un camino sin Dios y un camino en Dios. Es muy distinto, es totalmente opuesto y no se puede transitar en los dos a la vez. No es que puede estar un ratito sin Dios y otro ratito con Dios. No, son solamente dos caminos. Y todos tenemos la libertad de escoger, de elegir. Todos tenemos conciencia de lo que produce en nosotros un camino sin Dios o un camino en Dios. Y tenemos libertad de elección. Por eso dice la palabra que el libre albedrío es la libertad de elección. Cada uno elige por dónde caminar, por dónde transitar. Pablo le habla claramente, miren, en algún momento todos nosotros, aquellos que somos cristianos, hemos vivido en el camino sin Dios, todos transitamos ahí. Y claro que en varios pasajes luego se relata esta verdad espiritual. Dice, todos estamos muertos espiritualmente. Cuando uno va a Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a encontrar en toda la palabra de Dios este contraste, esta realidad. Solamente hay dos caminos. O estamos en el camino sin Dios y entonces estamos muertos espiritualmente, porque es un camino alejado de la voluntad de Dios, es un camino en pecado. Y Pablo empieza a destacar cómo es esta vida sin Dios, en la cual todos, dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Porque Romanos 3:23, todos lo conocemos, ya ahora por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que en pecado, en maldad, estamos muertos espiritualmente y estamos alejados del camino en Dios, con Dios. Fíjense que es interesante ver que esa vida en pecado es la que Pablo constantemente dice que debemos abandonar, y aún como cristiano ni siquiera pensar llevar nuestra mente ahí. Romanos 12:2, todos conocemos que debemos ser transformados, no se amolden, no se acostumbren, no piensen como el mundo. El mundo piensa así, pero ahora los que estamos en Cristo no debemos ¿qué? Ser transformados. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es maravilloso ver de que Dios tiene algo para nosotros especial. Hay propósito en Dios para nuestras vidas. Es por eso que Romanos 12:2 no es otra cosa que Pablo
declarando, miren, hay un mundo sin Dios, hay un mundo en maldad, y a veces eso constantemente nos va a querer llevar o atrapar, es decir, podemos estar en el camino en Dios, pero Satanás, el adversario, va a tratar de seducirnos para volver a los caminos pasados. Un camino sin Dios es un camino donde hay esclavitud. No somos verdaderamente libres, si bien tenemos libertad de elección. Sin Dios o lejos de Dios nos convertimos, y Pablo lo destaca ahí, andábamos en otros tiempos según el príncipe de este mundo, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia, es decir, nos convertimos en esclavos, en servidores de Satanás. Lejos de Dios nos convertimos en esclavos. Y todos nosotros, dice, que anduvimos así. Jesús, cuando hablaba de Satanás, hablaba justamente de este príncipe de este mundo. Cuando leemos en Juan capítulo 14:30, dice: no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Se refería a Satanás, y él no tiene nada en mí, nada, absolutamente no tiene nada que ver conmigo. Este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, como dice Pablo, constantemente quiere seducir para que volvamos atrás en los caminos. Por eso es que cuando hay pecado nos convertimos en hijos de desobediencia, hijos de ira. En Juan 8:44, otro pasaje tremendo, dice: pues ustedes son hijos de su padre Jesús. Les estaba hablando a aquellos religiosos que hacían alarde de pertenecer porque éramos hijos de nuestro padre Abraham y porque somos linaje de Abraham. Y ahí hay una clave. Ser hijo de Dios no es mérito de haber nacido en un hogar cristiano, de tener una tradición católica, cristiana. No se trata de eso. Mucha gente piensa que la salvación ya la tiene porque sus abuelos fueron cristianos, porque sus padres fueron cristianos, y ahora como yo soy cristiano. No. Nacer en un hogar cristiano no me asegura la salvación. Es una elección personal. No es algo que adquiero como un bien de familia. No, es personal. Cada uno tiene que mirar por su salvación. No se trata, y esto es lo que dice Pablo aquí, no se trata por cumplir ritos, costumbres o llevar cierta tradición. No se trata porque soy bueno, no miento, no hago nada malo. No es por obras. Y esta es la clave en el día de hoy. Lo que el Señor está hablando, que nuestro fundamento es la fe, es la gracia, es el perdón de Cristo. Dice: ustedes, Juan 8:44, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Es fuerte cuando les hablaba a aquellos judíos que se creían por su trayectoria, por su tradición, de que merecían la salvación. Dice: ¿por qué les dice que son hijos del diablo? Porque les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso es que Pablo enfatiza: miren, en otro tiempo anduvimos de esta manera, bajo el dominio, el principado, la esclavitud de Satanás. Pero ahora, en Cristo, tenemos otro camino y tenemos que discernir. Si hay mentira en nosotros, nos estamos volviendo a poner esclavos de Satanás. Si practicamos el enojo, la envidia, los celos, el odio, todo esto pertenece a un camino que no tiene nada que ver con el camino de la vida, la verdad, la santidad.
Por eso es tan interesante cómo Pablo va destacando cada uno de estos detalles tan importantes que son los principios y los fundamentos de nuestra fe. Tenemos que en el camino sin Dios hay almas esclavizadas. Dice, los deseos de la carne desean hacer, los pensamientos de la carne, la voluntad de la carne. Efesios lo declara Pablo clarísimo. Cuando habla de los deseos, de los pensamientos, la voluntad de la carne está hablando de un alma esclavizada. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y en el alma, ¿se acuerdan? En el alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Y justamente destaca estas tres cosas, o sea, el alma totalmente esclavizada. ¿Y cómo se sale de ahí? ¿Y cómo vamos al camino en Dios? Justamente esa es la clave del versículo 8. Esto no es de nosotros, esto no es de nosotros. La fe es la puerta. La fe es la llave. Ahí tenemos la primera palabra que es clave para pasar del camino sin Dios al camino en Dios. La fe ¿en quién? En Jesucristo. Por eso en el medio tenemos la cruz. Es lo que nos vuelve a unir a Dios. Es aquello que habíamos dicho en un mensaje como la escalera, ¿no? Entre el cielo y la tierra. Jesús es la escalera, Jesús es la puerta, Jesús es el pan de vida, Jesús es el puente donde yo puedo cruzarme y Él nos saca de la oscuridad a la luz eterna. Ahora esa fe tiene que estar puesta en alguien, en Cristo solamente. No hay otro camino, no hay otro. Si te dicen que vos podés ir a Dios por medio de otro camino, es mentira, porque no es bíblico. El único camino, verdad y vida es Jesús. No se puede llegar a Dios de otra manera. Es más, un joven se le acercó a Jesús y le dijo, mirá Jesús, ¿qué más tengo que hacer para ganar la vida eterna? Hago todo, cumplo todos los mandamientos. Y Jesús le dice, sí, tenés razón, pero solo te queda algo. Andá, vendé todo, dáselo a los pobres y seguime. Y este joven se puso triste y se fue. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta más en el dinero y Jesús le leyó su corazón, vio su corazón, que no se trata de lo bueno que soy, de cuántas cosas hago bien, de si cumplo, voy los domingos a la iglesia y ofrendo. Se trata de mi corazón, está rendido al señorío de Cristo, porque no pueden haber dos señores. O dice, o obedezco a Mamón, el dios riqueza, que no es otra cosa que el príncipe de este mundo, o obedezco al Señor, a Dios. Él tiene que ser mi Señor en la vida, Él tiene que regir mi vida. Y hay mucha gente que elige, ese joven eligió, tenía la posibilidad de seguir a Jesús. Y no es que Jesús esté en contra de tener bienes materiales o tener riqueza. Él estaba hablando al joven porque sabía que el joven había puesto su fe en el dinero, había hecho de eso su Dios, y no podemos servir a dos señores. Es esto que tenemos que elegir. Tenemos libertad, tenemos conciencia, pero también debemos elegir. Y la fe es puesta en Jesús, que Él es nuestro regalo. Por eso esa palabra en el medio, gracia. Jesús es gracia. Es por gracia. La fe en Cristo. Cuando yo pongo la fe en Cristo, no es que tengo que hacer algún esfuerzo humano, ya lo hizo Él en la cruz, Él se entregó por completo, es simplemente un regalo que debo aceptar, tomar en mi corazón. Por gracia soy salvo, y esto no es de nosotros, es por medio de la fe. Gloria a Dios, porque de esta manera entro al camino de salvación, un camino de sanidad, de restauración, de liberación. Todo aquello que me ataba, me atormentaba, el pecado, ahora en Cristo soy libre, soy salvo. Y empieza a declarar Pablo, eso es gracias al gran amor, el Señor nos llena de amor, nos llena de misericordia, es por pura misericordia, es por gracia. No lo merecíamos, pero Él se puso en nuestro lugar.
y quiere que vivamos en ese camino lleno de luz, lleno de bendición, lleno de gozo. Dice, nos resucitó y nos dio vida. Todo esto está contenido en Efesios capítulo 2. Mirá vos, qué maravilloso. Nos resucitó con Cristo juntamente, es decir, nos sacó de esa muerte espiritual, nos resucitó, y eso es lo que representa el bautismo. Por eso el bautismo nosotros lo practicamos de grande, no de bebé. No está en la Biblia esto. Solamente a un bebé se lo presenta delante de Dios, como fue presentado Jesús. Lo presentamos delante de Dios para pedir bendición por ese bebé, para que el día de mañana ese niño pueda elegir. Jesús se bautizó no de bebé, lo presentaron de bebé, pero se bautizó de grande, a los 30 años, y lo hizo como un acto de obediencia, es decir, que se tiene que ejercer libertad, conciencia, voluntad. Yo elijo si me bautizo o no, porque el bautizarse significa que estoy queriendo seguir a Cristo, que acepto esa gracia, ese regalo de Dios en la cruz, que quiero seguir los pasos de Jesús, que quiero salir de esta muerte espiritual. Y como el Señor hizo resucitar, por eso cuando uno se sumerge es un símbolo, representa la muerte al pecado, la muerte a los delitos, a los placeres, al deseo de la carne, a los pensamientos de la carne, a la voluntad de la carne. Y quiero resucitar a una vida donde Cristo es mi Señor, donde Él me llena de su amor, de su misericordia, donde Él me levanta a una nueva vida en Cristo. Y dice, y esto lo vimos en capítulo 1, que estamos sentados en los lugares celestiales, ahí nos lleva el Señor, nos llena de bendición, nos llena de autoridad, somos bendecidos, dice Efesios 2, con abundantes riquezas. ¡Qué maravilloso! Y no tiene que ver nada de lo material, si bien eso es una consecuencia, porque el Señor dice que nunca nos hará faltar de nada y Él da según cada uno lo que necesita, pero dice que nos llena de abundantes riquezas espirituales. Empezamos a ver en nuestra vida dones, capacidades distintas, sobrenaturales, porque no es nuestro, es por gracia. Viene Dios y nos llena de sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque hemos sido creados con un propósito. En el camino en Dios tenemos propósito. En el camino sin Dios estamos a la merced de nuestra carne, de nuestros deseos, de nuestra voluntad. El yo cree que gobierna, pero en realidad está esclavo de Satanás, lejos de la voluntad de Dios, lejos de la paz con Dios. Vive esclavizado, vive para sus propios deleites. En cambio, en Dios, en camino en Dios, somos creados para buenas obras, las cuales dice que ya están puestas para que transitemos, para que andemos. De antemano ya Dios tiene preparado. Es decir, cuando vos te levantás y decís, Señor, este día lo quiero vivir de pleno para vos, Él ya tiene pensado qué cosas buenas vas a hacer. Qué maravilloso. Porque es así, primero está la fe en Cristo, en su regalo, en la salvación. Él empieza a llenarnos de amor, de misericordia, nos da una nueva vida en Cristo. Nos sienta en los lugares celestiales, nos llena de los dones, de las capacidades, de un corazón abundante. ¿Para qué? Para las buenas obras, para bendecir, para ser de bendición a otros. Qué maravilloso. Mirá, no sé qué te pareció este resumen de esta primera parte de Efesios 2, los primeros versículos, pero quiera Dios que nos hable a través de esta palabra en el día de hoy, que podamos afirmar firmes nuestras estacas en la fe, en la gracia, en la misericordia de Dios, en caminar y no volver atrás. En esto Pablo constantemente exhorta a la iglesia. Ya somos libres en Cristo, no volvamos a ser esclavos de Satanás, no volvamos a la vieja vida. Estamos revestidos de una nueva vida y todo esto lo vamos a ir viendo en Efesios, que es precioso. Pero vamos a orar dando gracias a Dios por esta palabra, esta revelación en esta mañana, que podamos crecer
con esta certeza de que hemos sido levantados en una vida abundante, llenos en los lugares celestiales, bendecidos de amor, misericordia y de toda la gracia del cielo. Ahora tenemos que caminar en eso que ya Dios preparó, buenas obras. ¿Qué tendrá Dios hoy? ¿Qué tendrá Dios preparado para vos, para mí, en el día de hoy? Bueno, solo Dios sabe aquello que ya ha preparado y por eso vamos a agradecerle. ¿Qué te parece? Oramos. Padre, te agradecemos. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu salvación. Gracias porque, Señor, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Todos estuvimos en un camino apartado de Dios, lejos de Dios. Pero es tu infinita gracia, tu misericordia, que nos llamaste con cuerdas de amor, nos atrajiste a ti, Señor, para ser bendecidos, levantados, Señor, resucitados en Cristo Jesús a una nueva vida. Gracias a tu infinito amor, a tu misericordia, Señor, ahora estamos en los lugares celestiales, bendecidos, llenos de las riquezas espirituales, para caminar con un propósito, Señor. Ayúdanos en el día de hoy a ser agradecidos, a darte toda la alabanza a ti, toda la gratitud a ti, y estar atentos cuando el Espíritu Santo nos hable para hacer una buena obra o las obras que hayas puesto, Señor, ya preparado en el día de hoy. Te damos gracias, papá, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Señor, bendice cada familia, cada hogar, Señor. Danos, Señor, de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo. Enciende el fuego de nuestro corazón. Prepáranos para seguir, Señor, batallando por aquella verdad en la cual tú la has grabado a fuego. Tú eres camino, verdad y vida. Señor, que podamos defender la vida, que podamos como iglesia levantar la voz por los que no lo tienen, que esas son las buenas obras, Señor, proclamar el Evangelio, proclamar la verdad, Señor, profetizar contra la injusticia, la corrupción, la maldad. Señor, que seamos una iglesia que parte de esta generación, Señor, que marca en la historia un legado eterno a las futuras generaciones. Como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder para todo aquel que cree. Gracias, papá. Ponemos en tus manos este día. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Te esperamos el domingo ya. El domingo te esperamos para nuestro culto. Recordá que este domingo tenemos una palabra muy específica para la iglesia, ¿sí? Una palabra bien específica para la iglesia. Así que te esperamos 20 horas aquí por Facebook. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Que tengas un día totalmente bendecido por el Señor.